Qué lindo estar juntos adorando a nuestro Dios, que lo es todo para nosotros. Amén. Muchos habrán visto que nuestra iglesia tiene un cartel nuevo que no nos agrada tanto, ¿verdad? Que nos trajo dolor cuando lo vimos porque no nos habían comunicado que lo iban a colocar ahora. Pero enseguida me acordé de una palabra que dijo un pastor: si te empujan para afuera es para algo mejor. Entonces estuve meditando esta mañana porque mientras estaba sentado en la oficina el cartel inevitablemente me miraba a los ojos. Y pensé en lo difícil de tomar un paso hacia tener un lugar propio. Y pensé en aquellos dos hombres que le creyeron a Dios, aquellos dos espías, Josué y Caleb, donde 10 decían es imposible. Había 7 pueblos más fuertes. Y yo creo que así es para nosotros esa conquista que queremos hacer, de tener un local propio, donde estemos mucho más cómodos y donde nadie nos puede sacar, donde podamos crecer de verdad, porque yo sé que es la voluntad de Dios. Y me acordé de la palabra que dijo uno de estos dos hombres que creían. La Biblia dice que había un espíritu diferente sobre ellos. ¿Saben quién era el espíritu? El espíritu de Dios que está con nosotros. Y ellos declararon esta palabra: va a ser fácil porque Dios va con nosotros. Amén. Así que, iglesia, involucrémonos en orar de verdad sobre este asunto, porque creemos que Dios permite que se nos empuja para algo mejor. Así que no permita que en un espíritu de desánimo, de derrota, de incredulidad entre, sino el Espíritu de Dios, que es el espíritu de fe y de conquista. Amén. ¿Por qué no tomamos un tiempo para orar por eso? Querido Padre, yo te doy gracias por lo que tú haces. Y si hay un cartel ahí, es porque tú tienes algo mejor para nosotros y te damos gracias. Y no queremos pararnos enfrente de la tierra prometida, sino que queremos en fe tomar posesión de ella. Y tomamos la posición de Josué y Caleb y declaramos que va a ser fácil porque tú estás en el asunto. No queremos poner nuestros ojos en los 7 pueblos más fuertes, sino queremos poner nuestros ojos en el Dios que todo lo puede. Y en el nombre de Jesús creemos y tomamos posesión de lo que tú ya tienes pensado para nosotros. Y te pedimos que tú lo reveles a nuestros ojos en estos días, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Queremos ir a la palabra en 1 Samuel capítulo 6. Una palabra que el Señor trajo a mi espíritu y la quiero compartir hoy. Nunca dejes de lado al Espíritu Santo. Nunca dejes de lado al Espíritu Santo. En otras palabras, no ignores al Espíritu cuando te habla. En otras palabras, obedece al Espíritu cuando te habla. Porque hay un
tiempo donde Él deja de hablar cuando nosotros no reaccionamos. Siempre me llamó la atención que en Israel rara vez había palabra del Señor en tiempos de Elí, porque él no estaba dispuesto a obedecer. Entonces Dios guardó silencio. Pero cuando viene Samuel, en el mismo capítulo, en los primeros versículos dice, rara vez había palabra del Señor. En los últimos versículos del mismo capítulo dice, y constantemente Dios le hablaba y le revelaba a Samuel lo que iba a hacer. Y él era el guía de Israel y ninguna palabra suya cayó vacía, porque él sí estaba dispuesto a obedecerlo. Ahora, si en tu corazón Dios te habla, es muy importante que tomes carta en el asunto. No permitas que Dios te hable y vos dejándolo en visto, no tomando una decisión en pos de lo que Dios te ha hablado. Esto es muy serio. Saúl era un donadie. En Israel la importancia era porque de qué tribu eras, de qué familia eras y la cantidad de personas que había en la tribu. El más descalificado en ese sentido era Saúl. De la tribu más pequeña era una tribu que casi había sido erradicado por una perversión que había sucedido. Entonces era una tribu muy chiquita, que por pura misericordia de algunos quedó ahí, pero no tenía fuerza. Él era de esa tribu y era de una familia muy insignificante. Pero dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Saúl era tan tímido que se escondía de la gente. Él no quería hablar, él no quería aparecer. Él parece que tenía miedo. Tenía una timidez muy fuerte. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre él con poder, él es transformado en un líder, en un libertador, en una persona que pudo conquistar y liberar del poder de los enemigos a su pueblo. La primera gran hazaña, imagínense, él recién había recibido lo que Dios había dicho que iba a recibir. Y viene la noticia que hay un rey loco que le está diciendo a un pueblo, vamos a hacer guerra contra usted, el pueblo no tiene cómo. Entonces le dice, bueno, yo voy a ser muy misericordioso con ustedes, yo les voy a sacar solamente el ojo derecho, porque el ojo derecho era indispensable para la pelea, porque era cuerpo a cuerpo. Entonces el ojo derecho nomás le voy a sacar y ustedes me van a servir todos los días de sus vidas, pero no les voy a matar. Así que una oferta medio perversa. Y ellos estaban a punto de aceptar porque no tenían otra, y tener un ojo menos era mejor que morir. Muchos hacen acuerdos así con el enemigo, de rendirse en su vida. Nunca hagas un acuerdo con Satanás. Nunca. Y escucha Saúl eso, y el Espíritu de Dios viene sobre él. Y él llama a todos los hombres de Israel y va a liberar a Jabes de Galaad. Cuando el Espíritu entra en escena, viene liberación de la opresión. Y así muchas otras cosas sucedieron. Él fue transformado en un valiente de Dios.
Pero él descuidó dos aspectos importantes. Habrá habido muchos. Pero cuando leemos la Biblia detenidamente, no vemos que Saúl era un hombre que tenía una comunión profunda con Dios. De David leemos constantemente que él oraba, él cantaba, él hacía poesías para Dios. Él conocía a Dios. Él buscaba a Dios. Él amaba a Dios. Pero parece ser que Saúl nunca logró construir una comunión íntima con Dios. El poder del Espíritu Santo como un don había venido sobre él. Y queridos hermanos, eso pasa muchas veces. Que hay personas que reciben un don del Espíritu. Y saben fluir en el don, pero no tienen comunión. Y si no tienen comunión, su vida espiritual a veces muere, aunque el don no es quitado inmediatamente, pero muere y termina en la ruina. Y siguen diciendo, yo tengo el don de esto, yo tengo el don de esto. Cuiden su comunión con Dios. Cuiden su comunión con Dios. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Si la Biblia dice eso, va a haber un tiempo donde no puede ser hallado. Tengan en cuenta eso. Saúl descuidó su comunión. Y como descuidó su comunión, vino la liviandad en su corazón. Cuando tú no tienes una comunión realmente íntima con el Señor, empiezas a ser liviano en las cosas. No es tan grave, ¿qué importa? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Y eso empieza a ser el actuar de tu corazón. Esa es una señal de que la oscuridad está empezando a entrar en tu corazón. Y normalmente entra de una manera que no te des cuenta. Va despacito, así como a la tardecita va oscureciendo, la oscuridad viene, más oscuro. Te vas acostumbrando a la oscuridad hasta que quedas completamente oscuras. Porque estás empezando a tolerar el pecado. Estás empezando a justificar el pecado. Y el ser humano es más capo en justificar lo que está mal que en reconocerlo. Muchas veces hacemos bromas de que alguien se parece a Adán y Eva, porque ellos decían, sí, Adán dijo, la mujer que me diste, o sea, era culpa de Dios. Vos me diste esa mujer y esta mujer la pudrió. Y la mujer dice, mira, ahí está Satanás. Y Satanás, pobrecito, miró atrás y ya no había nadie, ¿verdad? Así a veces pasa y todo el tiempo tratamos de justificar en vez de reconocer. Y la primera persona que tú mientes es a ti mismo. Porque cuando empiezas a mentirte a ti mismo, empiezas a creer tus propias mentiras porque te hiciste camino para justificar lo que está mal. Eso fue exactamente lo que hizo Saúl. Él se hizo camino para justificar lo que estaba mal en su vida. Él hizo toda una estructura mental para decirle a Samuel que en realidad lo que él hizo fue mejor de lo que Dios hubiera tenido el plan. O sea, su plan era más bueno que el de Dios. Dios había dicho, destruye a los amalecitas con todo lo que tienen, no sobre nada
porque el juicio de Dios ha venido sobre esta nación y a tu mano la voy a usar para eso. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Limpiar, erradicar completamente. Pero él como que deseaba algunas cosas de los amalecitas y estaba él más pendiente de la opinión de los muchachos, de la opinión de las chicas, que de Dios. Y eso es otra cosa que les quiero enseñar. Si tú estás muy pendiente de la opinión de las personas, te vas a equivocar y te vas a equivocar grande. Tienes que estar muy pendiente de la opinión de Dios para no equivocarte. Si Moisés hubiera estado pendiente de la opinión de Israel, les hubiera llevado de vuelta a Egipto, a la misma esclavitud, porque Israel siempre quiso volver. Moisés en todos los días de su vida nunca se postró ante el pueblo. En todos los días de su vida nunca hizo una encuesta entre el pueblo. En todos los días de su vida siempre se postró solamente delante del Señor. ¿Y saben lo que pasó? En todos los días de su vida nunca Dios le dejó en visto. Siempre le habló y le dio la solución. Cuando empezamos a postrarnos ante la opinión de la gente, cuando estamos pendientes del qué dirán y cuando estamos enfocados en qué le gusta a la gente, estamos en el camino del error. Y Saúl fue prisionero de la opinión de la gente. Porque como no tenía una comunión profunda con Dios, se sentía inseguro y necesitaba la aprobación de la gente. Y los militares le decían, ¿sabes qué, Saúl? ¿Por qué va a matar estas vacas lindas? Vamos a llevarlas. ¿Y qué le decimos a Samuel, el profeta? Y vamos a decirle que este es para el sacrificio para Dios. Esto sí sonaba más bueno que la idea de Dios. Entonces ellos dijeron, acá traemos todo esto para sacrificar a Dios. ¿Y qué dice Dios? A mí me gusta la obediencia, no esos sacrificios. Y le dice que la desobediencia es igual a brujería. Y le dice Dios que va a escoger a alguien más bueno. Es tremendo. Es tremendo. Dice 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Después, ustedes saben, cuando vinieron los enemigos, él desesperadamente estaba buscando que Dios le hable, pero Dios no habló. ¿Por qué Dios no habló? Porque ya no estaba ahí. Dios ya no estaba ahí. ¿Se dan cuenta la realidad? Algunos dicen, ¿y por qué Dios no le habló? Porque él después se va a consultar a una bruja y el día siguiente muere a consecuencia de lo que hizo. ¿Por qué Dios no le habló? Porque no estaba más ahí. Por eso yo te digo, nunca dejes de lado al Espíritu Santo.
Si Dios te habla, haz algo, obedece, porque algún día Dios también se cansa de que le dejes en visto. Y cuando Él te empieza a dejar en visto, estás frito. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y no volvió, porque él jugó con la misericordia de Dios. Él ignoró la voz de Dios que le guiaba de victoria en victoria, de gloria en gloria, que le levantó de la nada a ser rey de Israel. La Biblia dice, reconócelo al Señor en todos tus caminos. Y Dios le dice a los israelitas en Deuteronomio, si te va bien, si el Señor te bendice grandemente y te va bien, siérvele con gozo y alegría, porque si no lo haces, viene la consecuencia. Tenemos a este otro amigo, Sansón. Sansón fue lleno del Espíritu desde antes de su nacimiento. Fue un milagro de Dios, un matrimonio que no podía tener hijos. Tuvo una visitación de Dios y vino la promesa de Sansón. Y Dios le dio por un ángel un montón de indicaciones cómo tenían que cuidar al bebé, qué tenían que hacer. Era un escogido de Dios. Y vino el Espíritu del Señor sobre él y él pudo vencer a muchos enemigos solo. Dios le puso a él para liberar a Israel de la opresión de los enemigos. Pero tampoco encontramos que él tenía una comunión íntima con el Señor. Y descuidó todo lo que el Señor le había dado. Y atiendan bien, jóvenes, atiendan la palabra del Señor, adultos. Sansón empezó a extender los límites. Un poco más de pecado, un poco más de lo mundanal, un poco más fiesta, un poco más mujeres, un poco más, un poco más, un poco más. Y dice la Biblia, y el Espíritu del Señor se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. ¿Cómo no se pudo dar cuenta? Porque él ya estaba tan acostumbrado al pecado que no se dio cuenta. Y él pensaba, yo hago así y Dios tiene que venir. Él pensaba que siempre Dios estaba obligado de venir. Pero el Espíritu del Señor se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. Y vinieron los enemigos y el poder del Señor no estaba más sobre él. Y ese mismo día que el Espíritu del Señor se apartó de él, los enemigos le quitaron los ojos físicos. Los ojos espirituales ya se habían apagado, porque el Espíritu del Señor se había ido. Ese mismo día le colocaron cadenas, que mientras estaba el Espíritu del Señor no había ninguna cadena que le sujete. Mientras está el Señor con nosotros, no hay nada ni nadie que nos pueda vencer. Pero cuando descuidamos esa comunión tan preciada y empezamos a extender los límites y entrar y entrar y entrar más en pecado, viene el tiempo donde todo queda oscuro. Y sabemos cómo terminó Sansón. Tremendo.
Es tan ilustrativo que le quitaron los ojos, le pusieron en cadenas, todo lo que no pudieron hacer mientras el Espíritu del Señor estaba sobre él. Cuando Dios dice que el Espíritu del Señor se va a apartar de Saúl, dice que va a escoger a alguien mejor. Y ese alguien mejor era David, un hombre que ya tenía comunión con Dios, un hombre que amaba con todo su corazón a Dios, un hombre que cuando pecó feo, se arrepintió de verdad y nunca más volvió a hacerlo. Dice la palabra en 1 Samuel 16:13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David, y a partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. David era un joven que ni para su papá servía para líder. Pero cuando el Espíritu del Señor viene sobre él, con poder, él es transformado. Pero hay una gran diferencia. Él amaba al Señor con todo su corazón y fue llamado amigo de Dios. Y él caminó con Dios. Y en la derrota de Goliat, él era un mitaí todavía. Y no fue la suerte, no fue la onda, sino fue la mano del Señor que derribó a Goliat. Fue el Espíritu de Dios que estaba con David. Por eso, mientras todos temían, mientras todos temblaban, él decía: este ha blasfemado a Dios. Este ha hablado con el Dios vivo y yo le voy a derrotar. Porque el Espíritu del Señor daba testimonio a su espíritu que él estaba con él. Y el Espíritu del Señor le dio esa fe para derrotar a ese gigante. Por eso tú necesitas al Espíritu Santo, y tú lo necesitas cuidar más que el oro y que la plata. Tú lo necesitas cuidar más que todas las cosas. No permitas la contaminación, porque el Espíritu Santo es santo, apartado del mal. Dice Juan capítulo 14, Jesús estaba hablando con sus discípulos, estaban ahí a solas y Jesús ya sabía que iba a ser entregado. Yo no sé si ya estaban en Getsemaní, creo que ya estaban en Getsemaní y estaba hablando él. Parece que eran horas de profunda enseñanza a los discípulos. Y Jesús le dice a los discípulos: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará todo, cada cosa que les he dicho. Jesús le dice: yo no les voy a dejar huérfanos, sino va a venir otro abogado defensor en mi lugar como representante mío, y él les va a enseñar todas las cosas
Él les va a abrir la mente y el corazón para entender a Dios, para entender su palabra, para entender el propósito de Dios para tu vida. Porque lo que nosotros necesitamos entender, no definir nuestro propósito de la manera de los hombres, necesitamos definir qué propósito Dios ha puesto en nuestro corazón. Es muy diferente y mucho más grande y mucho más victorioso. El Espíritu Santo nos va a revelar. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 2, ¿quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Y si nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo, vamos a recibir la revelación de la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a comunicar lo que hay en la mente de Dios. Y va a tener nuestra vida propósito. Y los planes de Dios son más altos. Muchas veces esa palabra se usa más para el mal que para el bien. Cuando a alguien le va mal, hay gente que le consuela, dice, mira, los planes de Dios son más altos. O sea, Dios quiere tu sufrimiento, tu dolor, Esta palabra no dice eso. Si tú caminas en los planes de Dios, vas a caminar en un plan más alto, en un plan mejor, en una vida de cielos abiertos. Es muy importante comprender todo lo que el Señor nos está queriendo decir. Todos los discípulos de Jesús tienen esa promesa. Si tú y yo somos realmente discípulos de Jesús, alguien que le sigue de verdad a Jesús, tenemos esa promesa de tener ese otro consolador, ese abogado, defensor. Hechos nos dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El poder para dar testimonio. Y eso es tan importante entender. En nuestras fuerzas no podemos convertir a nadie. En nuestras fuerzas no podemos convertirnos a nosotros. Es el milagro del Espíritu. Cuando permitimos que Él venga y traiga convicción a nuestro corazón y nos transforma, sucede un milagro de un nacimiento espiritual, una renovación en nuestro espíritu y nacemos de nuevo. Y cuando el Espíritu nos llena y empezamos a transmitir la palabra de fe, la palabra de Dios, de repente hay alguien conmovido, tocado, tiene convicción de pecados, siente la realidad, la necesidad de arrepentirse, de pedir perdón a Dios y nace de nuevo, nace del Espíritu. Y el día siguiente se ve la transformación en su vida. Porque no es obra de hombre, sino obra de Dios. Hay muchas personas que nunca cambian porque nunca nacieron del Espíritu. Siguen en la oscuridad. Porque Jesús dijo, nadie puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu. En Romanos 15, 19 dice, los gentiles se convencieron por el poder de señales, milagros y maravillas.
y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda la plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Eso es la manera. Pablo, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo había llenado, ¿se acuerdan? Y él ahora se va a predicar. Y el Espíritu da testimonio de él con milagros, prodigios. Y el Espíritu mismo convence a la gente. Por eso la gente en esas regiones que no sabía nada de Dios, de repente se convence, cree en el Señor, se arrepiente y realmente se convierte a Cristo. Yo quiero decirte, te conviene obedecer todos los días a la voz del Espíritu. Y yo creo que la mayoría necesitamos en esa área un profundo arrepentimiento. Yo siento en mi espíritu que la mayoría de nosotros muchas veces supo que Dios les habló, pero no obedeció. Yo siento que muchos han sentido la voz del Espíritu, pero lo hicieron casi así, pero a su manera otra vez. Lo mismo que Saúl. Pero estamos viviendo en un tiempo de gracia y yo te animo a que pidas perdón a Dios y corrijas todas las cosas en tu vida para que el Espíritu fluya como un río. Porque Él quiere fluir de la misma manera como fluyó con los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, como fluyó a través de nuestro Señor Jesús. Sin el Espíritu Santo nadie nace de nuevo. Por eso claramente Satanás intenta evitar que las personas conozcan al Espíritu de Dios. Porque mientras no lo conocemos, mientras no vivamos en comunión con Él, mientras no sepamos oír su voz, el enemigo nos juega. Vuelvo a repetir, nunca dejes de lado al Espíritu Santo. Lo más importante que Él hace es, Él te revela a Jesús para que Él sea tu Salvador y tu Señor. Él te enamora de Jesús. Él te lleva a Jesús. Los discípulos estuvieron con Él 3 años. Pero nadie estuvo dispuesto a morir por Él. Todos corrieron. Pedro lo negó. Judas lo vendió. Y el resto, más cobarde, estaban más lejos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos podían decir, juzguen ustedes, si nos matan, tranquilo, nos sentimos honrados por morir por Cristo. Pero no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y según la historia, probablemente todos los discípulos murieron por su fe en Cristo. Todos estuvieron dispuestos a morir por Él. Eso fue el cambio que hizo el Espíritu Santo en hombres que en el pasado fueron cobardes, iracundos, dubitativos, amadores de sí mismos. Puso en ellos tanto amor por Jesús que no estuvieran dispuestos más a seguir coqueteando con el mundo, que no estuvieran más dispuestos a negarle a Jesús con sus acciones, con sus palabras, ni con su actitud. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, nos revela nuestro corazón. Él nos hace nacer de nuevo, Él nos da entendimiento de la palabra, Él nos da el poder para testificar de Jesús. Él nos da todo lo que Jesús tiene y compró en la cruz. La salvación, el perdón, la sanidad, los milagros, la liberación, todo y mucho más.
Nos enamora de Jesús, nos revela a Jesús, quién es Jesús realmente. Nos lleva a toda verdad. Estamos viviendo en un mundo lleno de mentiras. Hasta en el mundo cristiano hay muchas mentiras. Si no tienes al Espíritu Santo, puedes creer cualquier mentira. El Espíritu te va a llevar a la verdad, porque te va a traer luz a tu corazón. Te va a traer luz. Nos guía a toda verdad, nos guarda del mal, quita el pecado, la desobediencia de tu vida. Entrégale al Espíritu Santo el control de tu vida. Yo quiero animarles a empezar a pedirle al Espíritu de Dios que ordene su mente, porque nuestra mente, nuestra forma de pensar está en nuestro problema. Que Él nos revele nuestra mente y quite todo lo que no le agrada. Que empiece un proceso. Estamos viendo quemazones. Yo le suelo pedir al Espíritu Santo que queme todo lo que no es suyo en mi mente. Así que acá tiene que haber un incendio, pero que venga del cielo. Que quite todo lo que no le agrada al Señor y que traiga esa liberación completa. Porque nadie quiere mudarse a una casa sucia, llena de olor, llena de moscas, llena de serpientes. No queremos ir ahí. Tenemos que limpiar nuestra casa, para que el Espíritu Santo habite ahí y tenga toda la libertad. Amén. Querido Padre, yo te doy gracias porque tú nos amas con amor eterno. Y yo te pido que tú nos perdones porque muchas veces nos has hablado de diferentes maneras. Por tu palabra, por tu dulce voz a nuestro corazón. Señor, por otras personas que tú usaste. Y hoy te pedimos perdón por cada ocasión donde no obedecimos. Y te pedimos que tú nos des una oportunidad y que tú nos des un corazón obediente a la voz de tu Espíritu. Queremos fluir en tu Espíritu. Queremos tener una comunión contigo para que nuestro amor por Jesús, por ti, por el Padre, crezca todos los días. Porque yo sé que el amor nos sostiene y nos guarda del pecado. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra traiga fruto en cada corazón. Que venga convicción, que tu gloria se manifieste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.